Hola chicos de quinto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, aquí con ustedes una vez más, tu profesor Enrique Gallardo, responsable del curso de biología. Muchachos, ya bueno, sé que muchos están cansados de estar encerrados, ¿no? Pero es parte de nuestra situación, es parte de las medidas, digamos, paliativas que están teniendo diferentes gobiernos, diferentes estados para poder superar esta crisis sanitaria que de una u otra manera ha conglomerado a todo el planeta. En la próxima clase vamos a discutir muchísimo de eso. A ti te ha tocado quizás la parte más difícil, ¿no? Siendo alumno de quinto, la promoción 2020, la 2020. Vas a quedar en la historia por ser la primera promoción que ha tenido que enfrentar una gran crisis a nivel nacional. Siéntete parte de la historia. No asumas que todas las cosas son negativas. Justamente en la adversidad es donde el ser humano debe sacar todo su potencial, toda su inventiva, toda su creatividad para poder superar cuánto escollo, cuánta dificultad, cuánto reto, cuánta adversidad puedas ponerte enfrente. ¿Sí? Como tal, considero que son ustedes lo suficientemente hábiles, inteligentes y decididos para poder hacerlo. En casa hay que mantener todavía la disciplina sanitaria, hay que mantener la disciplina alimentaria, que es fundamental, y la disciplina emocional. No es fácil, pero lo podemos hacer, ya que los peruanos nos hemos caracterizado siempre por enfrentar diversas situaciones negativas y superarlas con creces. La historia siempre lo ha dicho así: en las situaciones más difíciles se ve el tesón y el punche que tienen los peruanos para poder enfrentar cualquier adversidad en la vida, sea un desastre natural, sea una situación política, sea una situación, digamos, fortuita, se da y los peruanos hemos sabido capear el temporal, como quien dice criollamente, ¿no? Bien, muchachos, miren, nos habíamos quedado en los temas de proteínas y ácidos nucleicos. ¿Te acuerdas que en proteínas hemos hablado de su importancia biológica muy importante, ¿no? Clasificación, cómo eran las proteínas, qué tipos tenían, qué formas tenían, dónde se encontraban. Habíamos visto que las proteínas son fundamentales. ¿Para qué? Las proteínas son estructurales. Acuérdate que las proteínas justamente, y ahí viene la gran discusión, proteínas o vitaminas. Y erróneamente muchos piensan que son las vitaminas más importantes. No, son las proteínas que permiten hacer el desarrollo corporal del individuo. ¿Ya? El crecimiento en este caso. Las proteínas, acuérdate, siempre, porque eso puede ser pregunta de examen de admisión, siempre las proteínas son compuestos cuaternarios, ¿no? El CHON está bien definido en una proteína, tiene justamente dos componentes, un componente amino y un componente ácido, por eso su estructura le llaman aminoácidos, ¿sí? Acuérdate que forman estructuras como los huesos, los dientes, las uñas, el pelo, no se dice cabello, no sé por qué algunos manejan este precepto, ¿no? Es pelo, porque nosotros los mamíferos tenemos pelo, ¿ya? Presentan 4 kilocalorías por gramo. Acuérdate que en la clase pasada habíamos hablado de las kilocalorías de la proteína son idénticas a la kilocaloría de los glúcidos, ¿sí? Su enlace peptídico, su unidad es el aminoácido, ¿ya? Que formaban el sistema inmunitario, justamente ahora que se habla bastante de las defensas del organismo, o también llamado anticuerpos. Desde que tú naces tienes algunas defensas, llamadas por ejemplo la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, que es la que justamente reacciona ante la presencia del antígeno del coronavirus. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Bien, habíamos visto su estructura, sus formas diferentes, ¿no? Algunos ejemplos, y voy a desarrollar junto contigo parte de la separata que tenemos acá, ¿sí? Que tú tienes tu material en físico, en lo que es la parte de retroalimentación. Voy a leer, te voy a fundamentar el porqué para que tú puedas tomar nota de la respuesta. Bien, en la retroalimentación dice la primera pregunta, la 1. El monómero o unidad de las proteínas es el aminoácido. No hay ninguna discusión ahí. 2. El enlace es un enlace covalente que une los aminoácidos. ¿Quién une los aminoácidos? ¿Qué enlace? El enlace peptídico, ¿ya? Así como en los glúcidos era el enlace glucosídico, en las grasas o los lípidos era el enlace éster, en las proteínas es el enlace peptídico. Esa pregunta siempre viene en exámenes de admisión, toman en cuenta. 3. La unidad fundamental de los ácidos nucleicos se llamaba nucleótido. Y un nucleótido estaba formado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa que se llamaba ribosa o desoxirribosa y un ácido fosfórico, era una molécula, ¿no? Eso se llama nucleótido. La número 4 dice, el enlace es el encargado de unir a los monómeros de ácido nucleico. Ese enlace acá se llama fosfodiéster. ¿Por qué se llama fosfodiéster? Porque tiene presencia de fósforo.
¿correcto? Y diéster porque justamente tiene un comportamiento similar a los lípidos. Acuérdate que los lípidos tenían un enlace químico que era llamado éster. Y acá se llama diéster porque es doble, ¿correcto? Bien, ahora viene una lectura muy interesante. Chicos, se está dando mucha cabida, digamos, a difundir el conocimiento de las enfermedades virulentas, pero es una óptica personal, individual. Para mí, las principales enfermedades no son las virulentas, las principales enfermedades son humanas. ¿Humanas en qué sentido? Porque hemos perdido la humanidad. Y una de ellas, las enfermedades, es la enfermedad del egoísmo, la indiferencia. Las sociedades desarrolladas nos olvidamos justamente de los menos favorecidos, de los desposeídos, de las personas que quizás no tienen la posibilidad ni de alimentarse correctamente y mucho menos de alcanzar una educación apropiada para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, no nos hagamos, digamos, los ciegos ni los sordos, tampoco los mudos, y expresemos nuestro punto de vista, que esta pandemia, que esta situación negativa, adversa, que el sistema sanitario está a punto de colapsar, implique que asumamos como seres humanos un desafío de tratar de que las sociedades en general aprendan a convivir entre ellos. ¿Por qué? Porque no puede haber esas grandes diferencias sociales que se dan ahora. La lectura tiene mucho que ver, te la voy a explicar conforme la desarrollo, ¿sí? La lectura dice, el kwashiorkor, en algunos libros también lo dicen marasmo, ahorita te voy a explicar qué es más común en áreas donde hay pobreza, un suministro limitado, o sea poco, de alimentos y bajos niveles de educación, que conducen a la falta de conocimiento sobre la dieta adecuada que se debe recibir. Ojo, a medida que continúa la falta de proteínas, o sea, proteína estructural, no creces, ¿verdad? En el curso del kwashiorkor se observa un retraso en el crecimiento, pérdida de la masa muscular, el paciente es delgado, inflamación generalizada y disminución de la inmunidad, o sea, es muy sensible a las enfermedades. Presenta el vientre grande, abdomen, ¿no? Inclusive raquitismo, y protuberante, dermatitis, cambios de pigmentación en la piel, ¿ya? Debilitamiento del cabello y vitiligo. Esas manchitas que se ven blanquecinas, el vitiligo, ¿sí? Un caso grave de kwashiorkor puede dejar a un niño con discapacidad mental y física permanente, no solamente desnutrido, ¿ya? Sino con retardo mental. Sí, triste, ¿no? Por la mala alimentación. Pues bien, veamos acá. ¿Qué dice la pregunta? Dice, los factores de riesgo son vivir en países pobres, con disturbios políticos y afectados por desastres. Fundamentalmente te doy el continente, África. Mientras las grandes potencias capitalistas solamente buscan enriquecerse, ¿correcto? Hay un continente que se muere de hambre. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque el coronavirus, jóvenes, está tocando las puertas de ricos y de pobres. No tiene distingos de condición social. Sin embargo, el hambre, la hambruna, ¿sí? La indiferencia de la gente que tiene más capacidad económica hace que en lugares como África muera mucha gente por kwashiorkor, por desnutrición, por raquitismo, que muera de hambre. Y lamentablemente al morir de hambre es triste, claro, y al resto de las sociedades no les importa. ¿Por qué? Porque tienen que comer, pero los que no tienen. Entonces veamos, ¿qué enfermedad es la más grave? ¿El coronavirus o la indiferencia de nuestra propia humanidad? ¿Sí? Te lo dejo para que analices. Veamos las preguntas, por favor. 1. Escribe 3 manifestaciones del kwashiorkor. Ya te lo dije, abdomen prominente, ¿sí? ¿Ya? Retardo mental, pérdida de peso, ¿sí? Falta de crecimiento. 2. ¿Qué nutrientes le hace falta a un paciente con kwashiorkor? Le hace falta proteínas. No comen carne, no comen leche, comen huevos. 3. Según la lectura, escribe el nombre de un país donde se presenta el kwashiorkor. No te pongo el nombre de un país, te pongo el nombre del continente, África. Y si quieres, hay sociedades también, hay grupos humanos en nuestro país que también mueren de hambre. Tenemos lugares de la serranía donde la pobreza está al extrema, que la actividad minera se lleva muchos recursos y sin embargo las pequeñas poblaciones no se ven beneficiadas con ese dinero. Ese es el mundo en el que vivimos. Preguntas. 1. ¿Cuál de las siguientes sustancias son catalizadores proteicos que intervienen en las reacciones químicas de los sistemas biológicos? Pregunta de San Marcos. Las enzimas, ¿correcto?
Acuérdate, la enzima, la sintetasa, la ligasa, la ATP transferasa, ¿sí? La catalasa. 2. Es una proteína presente en el cabello y las uñas, la queratina. A veces que las señoritas más que todo comen su champú con queratina. Queratina es una proteína pues, que le da forma, le da consistencia a tu cabello. 3. Relaciona ambas columnas y marca la alternativa que indique la secuencia correcta. Dice, ¿la hemoglobina qué cosa es? ¿Ya? La hemoglobina es una proteína de transporte. La ribonucleasa es una función catalizadora. La ovoalbúmina es una proteína de reserva. La insulina cumple función hormonal, buena para reducir el azúcar en la sangre, para que no te dé diabetes. Y el colágeno, escucha, es una proteína que es muy importante. ¿Para qué? Porque se estructura el colágeno en tu cuero cabelludo, en tu piel, en tus uñas. ¿Sí? Pregunta número 4. Ya, te doy las claves. La clave sería 43152. Alternativa D. Tercera pregunta. Entre las bases nitrogenadas que pertenecen al grupo de pirimidinas, se encuentra el uracilo y la citosina. La respuesta. Alternativa C. 5. El ARN se diferencia del ADN. El ARN del ADN se diferencia porque la base timina es reemplazada. Timina en el ADN. ¿Reemplazada por quién? Por el uracilo en el ARN. Alternativa A. 6. Los aminoácidos son, respecto a las proteínas, lo que son respecto a. Los aminoácidos forman proteínas. ¿Las grasas forman lípidos? No. ¿Los carbohidratos encima? No. ¿Los azúcares forman proteínas? No. ¿Los nucleótidos ácidos nucleicos? Sí. Alternativa D. 7. El proceso por el cual la información hereditaria es transferida del DNA al RNA de tal manera que en eventos posteriores esta información se exprese bajo la forma de una proteína se llama transcripción. 8. La síntesis de ARN o RNA mensajero se conoce como síntesis, replicación. 9. En el núcleo, el proceso de transcripción se caracteriza por sintetizar ARN, ¿no? Y la 10. En el biopolímero conocido como ADN, los enlaces covalentes que conectan a los nucleótidos son de tipo fosfodiéster. Facilito, ¿sí? Quería detenerme en dos detallitos antes de ayudarte con la tarea que hemos asignado en PDF, al cual vas a tener que enviármelo a la plataforma Cubicol. Ya todos tienen su usuario y tienen su contraseña, por favor. Muchachos, habíamos estado hablando un poco acá de los codones y de los anticodones. Y a pedido acá de la licenciada que nos está apoyando con la grabación, me dijo que le explicara un poco más. Esto del codón y anticodón es lo que determina el mapa del genoma humano. ¿Qué cosa es un genoma? Es una cadena subsecuente de codones y anticodones. ¿A qué se refiere codones? Son el trío de bases nitrogenadas. En un ARN, acuérdate, hay adenina, guanina, citosina y uracilo. Solamente hay estas bases, ¿correcto? Y puede haber una secuencia de ellas. Lo voy a poner por acá, con otro colorcito para que vean. Por ejemplo, con azulito. Si solamente en el ARN tengo estos 4, ¿cómo serían? Digamos, podría ser así, mira. Podría ser así: guanina, citosina, adenina, uracilo, citosina, adenina, uracilo. Esto sería un codón. Eso sería una cadena lineal. Y un codón sería cada trío, ¿no? Cada trío. Acá le ponemos guanina. Ahora yo te pido que formes el anticodón. ¿El anticodón cómo sería? ¿Guanina con quién va? Con citosina, ¿no? Sería citosina. ¿Guanina con quién? También con guanina. ¿Adenina con quién? Con uracilo. Otra vez, ya tienes otro anticodón. ¿Aquí cuál sería? Uracilo, adenina, guanina. Otro anticodón. Acá tienes uracilo, adenina, citosina. Facilito, ¿no? ¿Sí? Facilito, en el ARN. Pero en el ADN, acá lo pongo acá arriba, miren, el ADN es un poco diferente, pero solamente cambia el uracilo por la timina. En el ADN te pongo un ejemplo, observa. En el ADN tenemos, por ejemplo, acá están, ¿no? Los 4. Digamos que tenemos citosina, guanina, adenina, citosina, timina.
Entonces, acá tengo, mira, tengo un anticodón, tengo un codón, otro codón, tengo adenina y tengo timina, ¿verdad? 3 codones. Voy a formar los anticodones. A ver, ayúdame. Citosina sería guanina, ¿sí? Que es la G. Vamos a decir la letra nada más, para no decir un nombre, ¿ya? C con G, ¿no? Acá sería C, T, G, A, T, A. ¿Facilito? Sí, me cansé. Mucha A, ¿no? Facilito, pues, mira. Y estos codones y anticodones es como se desarrolla el mapa del genoma humano. Profesor, ¿por qué lo explicó esto? Porque esto me va a interesar para la siguiente clase. De aquí vamos a sacar lo que es el estudio de los virus y encontrar el ADN. ¿Qué están haciendo las grandes potencias hoy en día a nivel farmacológico? Están buscando, ya tienen el mapa, lo tienen mapeado, tienen el genoma, pero ¿qué están buscando? Calcular el codón recesivo o el anticodón recesivo para de ahí sacar la vacuna contra el COVID. Esta es la explicación que te voy a desarrollar más dinámica en la siguiente clase. Jóvenes, otra cosita. ¿Dónde se encuentra el ARN? El ARN se encuentra en el citoplasma celular. En cambio, el ADN se encuentra en el núcleo celular, ¿sí? Y el ARN, acuérdate, se encarga de la síntesis de proteínas. Pero el ADN se encarga ¿de qué? De la transmisión de caracteres hereditarios. ¿Correcto? Bien. Te voy a dar una manito con tu tarea. Te he dejado 3 preguntas muy interesantes, ¿sabes? La tienes que desarrollar con tus propias palabras. Una de las preguntas dice, ¿cuál es la diferencia estructural entre el ARN y el ADN? Estructuralmente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el ARN presenta una base nitrogenada llamada uracilo, pero el ADN no tiene uracilo. En vez de uracilo tiene timina. Esa es la diferencia estructural. Aparte de eso, el ARN tiene un azúcar que se llama ribosa. Pero el ADN tiene un azúcar que se llama desoxirribosa. ¿Sí? Facilito. Facilito. Y así te viene la pregunta de examen de admisión en San Marcos, ¿ah? La siguiente dice, bueno, esta es una, te está regalada la tarea. Dibuja la hemoglobina e indica qué tipo de proteína es. Ya te lo digo que es cuaternaria. Acá está la hemoglobina. Claro, tampoco te digo que te copies el dibujo, ¿no? No seas vivo. Pero es muy parecida, así es. Son anillos M y una proteína llamada globina, llena con hierro. Pues se llama hemoglobina. Parece gracioso, pero así es. Y la tercera dice, ¿qué es la queratina y cuál es su importancia? La queratina es una proteína fibrosa y o elástica, dependiendo de la concentración de enlaces que tenga. Y esta proteína permite tener rigidez en el cabello, en las uñas y algunas estructuras que fundamentalmente cumplen la función de protección. Así que asumir. ¿Quieres tener un bonito cabello? No pasa porque te eches un buen champú, sino porque consumas buena concentración de proteínas, ¿correcto? Así que eso quede alguna referencia, ¿correcto? Bien, muchachos, hasta aquí el tema de proteínas y ácidos nucleicos. Luego vamos a pasar a ver el dogma de la biología, ¿ya? La transducción, la conducción, el ARN mensajero, ribosomal, transferencia, y la siguiente clase va a ser un tema que justamente te va a caer como anillo al dedo, los virus. Excelente tema que te recomiendo para que aprendas un poquito más de lo que realmente está pasando con la situación sanitaria en nuestro país. Te mando un fuerte abrazo de todo corazón y échame fuerza, promoción 2020. Nos vemos.